Buenos días. Bueno, pues dejamos el día anterior, la última entrada, diciendo que un fenómeno muy bien estudiado es que generalmente la riqueza social produce educación y conocimientos y que estos son socialmente acumulativos, produciendo más riqueza, más educación y más conocimientos en una espiral ascendente, mientras que la pobreza es igualmente acumulativa en espiral descendente, ya que todos los sistemas educativos y de transmisión de conocimientos se ven comprimidos y reducidos, generando más pobreza e ignorancia. La riqueza y la pobreza se autoalimentan en direcciones divergentes. Si el sistema inercial de la economía queda cada vez en menos manos y si además estas manos son irresponsables ante el total de la colectividad, si solo son responsables ante sí mismas, su protección y sus intereses e incluso intereses nacionales, los peligros derivados de cambios bruscos de recolocación o de prioridades pueden provocar súbitos desequilibrios para los que el sistema puede no tener mecanismos de reequilibrio, provocando una crisis que se realimentará a sí misma en proporciones catastróficas. El delicado e interrelacionado edificio económico que a nivel mundial hemos fabricado proporciona tal nivel de bienes y servicios que los seres humanos hemos perdido de vista la interdependencia que supone las subordinadas economías interrelacionadas y el hecho de que la superespecialización productiva y financiera nos deja totalmente desamparadas ante una crisis catastrófica del sistema. Por su propia naturaleza caótica, nuestro sistema económico será siempre una crisis permanente, necesitada de permanentes reajustes que ayuden a reequilibrar las distintas fuerzas que participan en el desarrollo caótico del fenómeno. Los avances científicos y tecnológicos, los cambios ideológicos o religiosos, la apertura o cierre de mercados, las distintas competencias que se vayan articulándose, los aumentos de fiscalidad de una parte del sistema productivo, las crisis parciales del entramado económico, el cierre de fronteras a las importaciones, los previsibles cambios climáticos, la evolución de las necesidades o de los gustos, las crisis políticas o financieras, la carestía de materias primas, el precio de los salarios, propiciarán reajustes más o menos dolorosos a naciones, empresas, distintas especializaciones laborales. Veremos aparecer y desaparecer sectores productivos enteros, cambiar de país las empresas como de camisa, economías marginales o de baja rentabilidad eliminadas, grupos humanos, áreas enteras del conocimiento, que serán totalmente laminadas por configuraciones económicas donde no tendrán sitio, países enteros, continentes imposibilitados de seguir el exigente paso de las nuevas economías. Y el que pierda el pie está perdido. Sobre todo aquellas sociedades con altos compromisos de gastos sociales. Estas caerán en el caos. Cuando una mala política, una mala gestión política de la economía desde el Estado provoca la huida de empresas, provoca el cierre de empresas, provoca que fábricas de multinacionales que están en un territorio de pronto digan esto se está haciendo muy incómodo por las razones que sea y se vayan a otro sitio. Eso es el comienzo del caos en esa sociedad. La precariedad laboral será una constante universal como sistema más eficiente de adecuación a la demanda cambiante. La precariedad laboral será una constante universal, no queda otro remedio. Las empresas tienen que adaptarse a los mercados cambiantes y no tienen compasión ninguna con la mano de obra. Y además es que no la pueden tener si quieren ser competitivas. Toda la realidad obligada a pasar por el estrecho e insuficiente concepto de la concepción económica del hecho existencial humano. Toda la realidad obligada a pasar por el estrecho e insuficiente concepto de la concepción económica existencial del hecho humano. Hay que recordar que según Napoleón, los ejércitos caminan sobre sus estómagos. La humanidad también. La humanidad también camina sobre sus estómagos. Resulta que tenemos que comer 3 veces al día. Mientras las economías tengan la capacidad de absorción de estas anomalías erráticas del sistema, de estos profundos desequilibrios, normalmente emergerán con un mayor grado de eficacia y capacidad, se han adaptado y han salido triunfantes. Si los desajustes o las oscilaciones llegan a hacerse intolerables e inasumibles, si llegásemos a una paralización catastrófica del sistema, sea global o nacional, no tendríamos ningún modelo alternativo de un sistema configurado para una interdependencia global y el edificio completo de nuestra economía caería sobre nuestras cabezas. Entero.
Ahora mismo las economías van por países que se especializan en una determinada área económica y entonces cierras esa capacidad productiva en tu país porque no merece la pena, porque tienes mejor servicio y más barato y mejor hecho en otro sitio, pero claro, si tienes una paralización de los suministros, date absolutamente por jodido, porque no puedes improvisar industrias de la noche a la mañana y las necesidades son diarias. Vemos de vez en cuando ese tipo de situaciones. Ahora mismo me parece que estamos con un problema en todo el mundo, con una crisis por falta de componentes electrónicos, porque se fabrican en muy pocos sitios y llegan o no llegan. En fin, esto es más o menos lo que venía avisando hace 15 o 20 años. En este supuesto, los gobiernos de las economías más desarrolladas harán economía ficción a base de incrementar la masa monetaria para permitir la reignición del sistema al costo que sea, en una estafa generalizada, sobre todo las consideradas como monedas de referencia. Pero los globos no pueden hincharse indeterminadamente. Los globos no pueden hincharse indeterminadamente. Antes o después explotan. Esta propiedad compartida, este condominio que resulta ser la economía globalizada, supone que muchos son propietarios de parte del edificio y que pueden reclamar su propiedad para ponerla a salvo sin responsabilidad ninguna con respecto al resto del edificio, que puede verse afectado en sus partes fundamentales y consecuentemente en la propia estabilidad del edificio, como sucede cuando los ahorradores se presentan en masa en un banco a reclamar su dinero o los accionistas de la empresa ponen en venta la mayor parte de sus títulos. En caso de crisis extrema, cada nación, cada grupo de intereses reaccionará en defensa y protección de su particular interés, incrementando los desequilibrios hasta el colapso. Un sistema basado en la insolidaridad y en la irresponsabilidad morirá por la insolidaridad y por la irresponsabilidad. Enormes áreas geográficas y enormes porcentajes de población se encuentran viabilidad y acomodo en el tipo de economía global que en estos momentos disfruta o sufre el mundo. Salvo las sociedades más primitivas y las partes más primitivas de nuestras propias sociedades, la mayor parte de la humanidad somos dependientes vitales de procesos económicos que se están desarrollando en la otra parte del mundo sin que ninguna nación tenga control sobre los mismos para nuestra alimentación, medicina, suministros energéticos y en general para todo lo que es imprescindible para continuar viviendo. Ninguna nación en este interrelacionado mundo económico es dueño de su propio destino, ni de su soberanía, ni puede garantizar a sus ciudadanos ningún futuro estable, ya que en el fondo ninguna nación domina el entramado productivo y financiero mundial y además ni siquiera la acción concertada de las mayores economías del mundo podrían, ante una crisis extrema, garantizar la salvación de un sistema caótico sobre el que es imposible fundamentar con garantías la estabilidad económica que la humanidad precisa. Si este cuantioso e inacabable intercambio de bienes y servicios se interrumpiese, entraríamos en un proceso catastrófico, caída libre acelerada, que nos haría retroceder siglos en nuestro desarrollo evolutivo cultural al coste de millones y millones de vidas humanas que no podrían sobrevivir en un entorno económico de distinta composición, ya que la única acomodación posible sería a la baja. Bueno, hay muchas películas en este sentido, en un mundo pos una pandemia, pos una guerra, pos no sé cuál, o pos una crisis económica de este tipo, y vemos lo que puede suceder, es decir, los supervivientes viviendo en ruinas y, en fin, en un sistema prácticamente, pues otra vez, de vuelta al principio del camino, a la vida salvaje, en fin. La mayor parte de las grandes comunidades humanas son agrupaciones especializadas en la producción de bienes y servicios viables únicamente en las actuales configuraciones económicas y una buena parte de la humanidad sobrevive únicamente con la garantía de continuidad del actual sistema. Pongamos el turismo. Es decir, el turismo es una fuente de ingresos para muchísimos países del mundo. Pues mañana se interrumpen los vuelos de una vez por todas y dése ustedes por muertos millones de personas que no van a poder vivir. Un escenario distinto al que tenemos actualmente solo podría ser la constatación de una catástrofe histórica con muertos por miles de millones y los restos caóticos de una civilización empujada a la barbarie. Parece, por tanto, llegado el tiempo de ir pensando en dotar a este eficiente y caótico sistema económico de mayores mecanismos de seguridad, control y eficiencia, ya que la humanidad entera depende de su continuidad, estabilidad y buen desarrollo, sin olvidar una mayor y urgente
necesaria justicia distributiva. Dos son los grandes desafíos, en mi concepto, con los que se enfrenta la humanidad al comienzo de este tercer milenio desde el punto de vista económico. El más importante de todos, aunque pueda parecer en principio un contrasentido egoísta, es el mantenimiento, estabilización y estimulación de un sistema económico que tiene bien demostrada su capacidad de generar riqueza y conocimientos en beneficio de la humanidad, al menos de una parte. Al menos de una parte, al resto migajas, pero también hay migajas. Pero es vital controlarlo solidaria y eficazmente. Si se genera riqueza, siempre tendremos la posibilidad de hacer justicia distributiva. Si generamos pobreza, únicamente podremos repartir palabras de aliento y resignación y que cada cual entierre a nuestros muertos, a los suyos o a los nuestros. Todos aquellos bien intencionados que protestan contra el desarrollo económico y contra la inevitable globalización del sistema se equivocan. Lo que deben de protestar es en contra del destino de esta generación de riqueza y ayudar en la conceptualización de órdenes distintos de la realización, del alcance y del destino final de los actos económicos, sobre todo por la vía impositiva solidaria. No hay solución fuera del sistema. No hay solución fuera del sistema. La solución está en el desarrollo moral e intelectivo del entendimiento humano de la economía desde dentro del sistema. La solución está en el desarrollo moral e intelectivo del entendimiento humano de la economía desde dentro del sistema. Ni podemos ni debemos protestar contra un sistema económico que está haciendo bien su trabajo. También, de hecho, que se ha quedado con la realidad completa del hecho existencial humano, excediendo con mucho su propia función, su propia competencia, su propia capacidad y su propia realidad. Lo que estamos haciendo mal, nuestro trabajo, somos el resto de la humanidad, sobre todo los políticos y los pensadores, que estamos viendo cómo se hurtan los valores existenciales, morales, ambientales y relacionales en aras de una mayor eficacia económica y presos de la fiebre de un consumismo desproporcionado, sin ofrecer resistencia ni propiciar un adecuado control, y no en la disputa con los agentes económicos, sino en la conceptualización ideológica y política de un orden racional nuevo, donde la innegable capacidad de la máquina productiva humana se dirija hacia la culminación de nuestros mejores sueños colectivos de seguridad y prosperidad, en un mundo donde entramos todos y no hacia la división del mundo en ricos extremos y pobres extremos. Por cierto, que se echa a faltar la presencia sindical, conceptual, moral e ideológica en el orden económico mundial, tan presente históricamente en el siglo XIX y principios del XX, con la Carta Internacional del Trabajo y las diferentes conferencias internacionales para preservar la dignidad del trabajador y las coberturas sociales a escala mundial, un concepto solidario con el resto de la humanidad que hoy parece que se ha perdido desde el punto de vista de las organizaciones sindicales. Ya que como agente económico fundamental, que es y lo que representa el trabajo, la otra parte esencial del binomio que configura la economía de libre mercado, es la única fuerza ciudadana con capacidad de diálogo forzado con el capital y como necesario contrapeso para los excesos del sistema, y no solo, aunque también, como una insolidaria opción de pretender para ellos una mayor participación en el reparto de rentas de este festín inmoral e irresponsable en el que participan en la depreciación general del mundo sin conciencia y sin consciencia. De hecho, muchas organizaciones sindicales se han convertido en casi funcionarios públicos y su único territorio a defender es a ellos mismos y a su fácil y privilegiado estilo de vida, y subsidiariamente a sus afiliados, pero solo a los suyos. Es una cosa, lo ves y no lo puedes entender, que en tantos pensamientos idealistas en el tema laboral se hayan perdido. Ahora, por ejemplo, estamos aquí viviendo, en fin, me toca de cerca y quieras que no, pues cada día te despiertas con estas cosas. Estamos viendo a los sindicatos trabajar ferozmente por la gente que tiene trabajo, pero los parados que tenemos por millones no tienen para ellos ningún interés. En fin, para mí, tan enloquecido es un sistema basado en la dictadura del proletariado como en la dictadura del capital. Robespierre, el incorruptible, con su fanático entendimiento de la virtud social, nos dejó escrito en sangre este doloroso pensamiento. Cuando se quiere que los hombres sean buenos y sabios, libres, moderados y generosos, se llega fatalmente a querer matarlos a todos. ¡Qué pensamiento!
qué pensamiento, qué dureza de pensamiento. Lo repito, cuando se quiere que los hombres sean buenos y sabios, libres, moderados y generosos, se llega fatalmente a querer matarlos a todos. Obviamente porque se ve que es imposible, ya que solo mediante la educación tal vez alcancemos algún día tales metas, esas metas que proponía Robespierre. La virtud, como en tantas cosas, está en los términos medios, en la templanza, en el común entendimiento de que la humanidad es bastante más que una configuración económica, que existen para la especie objetivos vitales infinitamente superiores al juego económico, pero sin duda estos objetivos se fundamentarán sobre un nuevo orden económico más justo y, desde luego, entendiendo los países pobres que tendrán que hacer un enorme esfuerzo en modernizar sus sociedades y en equipararse a las sociedades más avanzadas, no solo con la vista puesta en el nivel de vida económico. Y todo el mundo habla del nivel de vida económico, no solo. Sobre todo en los niveles educativos y de orden jurídico y estructuración política y social. Sobre todo en los niveles educativos y de orden jurídico y estructuración política y social. Ninguna nación, por simple dignidad, puede convertirse en un mendigo permanente de la solidaridad internacional. Su paso lógico siguiente es que esta capacidad de generación de riqueza sea universal, que realmente la interconexión y el desarrollo económico funcione permitiendo la incorporación al juego económico de todos los seres humanos, saliendo de esta vergüenza colectiva que supone la miseria, la ignorancia y el olvido, el abandono y la muerte de una buena parte de los seres humanos, justo al lado de este banqueto de ahitos, satisfechos y endurecidos comensales que somos las sociedades desarrolladas, que atesoramos lo que no podríamos comer ni en 1000 años, aun cuando en su realidad profunda muchos, la mayor parte, lo seamos royendo los huesos y desperdicios del sistema. Warren Buffett, un notable ser humano y uno de los hombres más ricos del planeta, practica en grado sumo una de las más nobles, bellas y raras virtudes individuales y sociales, la filantropía. El magno amor al prójimo, esa generosidad que tanto se pide a los demás y que tampoco se ve practicar con el propio dinero, y se muestra decididamente partidario, con su propio ejemplo, del no traspaso a título individual de la riqueza cuando es excesiva, enlazado con el bello pensamiento de que debemos dar a nuestros descendientes lo suficiente para que hagan algo, pero no lo excesivo para permitirles no hacer nada. Y un pensamiento parecido ha sido así expresado. El dinero no crea al hombre, es el hombre quien crea al dinero. Y recordar que, comillas, el ser humano es el único ser vivo que paga por vivir en la Tierra. El ser humano es el único ser vivo que paga por vivir en la Tierra. Y el siguiente desafío, íntimamente relacionado con el primero, es la reflexión sobre el modo de colocar la economía al servicio de la humanidad y no al contrario, como está sucediendo, que sea la humanidad la que esté al servicio de la economía. Y en cómo dotar a este caótico sistema de mecanismos de control y seguridad que ayuden a solidificar esta frágil barquichuela en la que navegamos muchos y que debe acogernos a todos, intentando encontrar esos difíciles equilibrios entre la libertad, la propiedad y las iniciativas creadoras y las planificaciones estatales asfixiantes, entre los excesos del liberalismo salvaje y expoliante y los excesos de la articulación expoliante y planificadora de la economía por parte de los estados. Os lo tengo que decir, no hay soluciones fáciles a temas de tanta complejidad, aunque muchas veces viene a la memoria la brillante solución de Alejandro al nudo gordiano. Pero, como en tantas cosas de nuestro devenir cultural, lo importante no es el hoy, lo importante es la dirección hacia el mañana, ya que no es posible aceptar que el único modelo posible sea el que nos conduzca a la estratificación de privilegios y miserias, a la polarización intrasocial e intersocial en ricos extremos y pobres extremos, a que partes enteras de la humanidad puedan convertirse en permanentes subdesarrollados, incluso biológicos, por la pérdida de capacidad cerebral debido a la miseria extrema y continuada por generaciones, de dietas insuficientes, sanidad insuficiente, educaciones insuficientes, mientras en otras partes del mundo se destruyen cosechas para mantener precios y muchos profesionales preparados no pueden encontrar trabajo. La inmoralidad, y lo paro aquí, y en la siguiente entrada continuaré con este discurso. Un cordial saludo para todos.